En esta ocasión le voy a enseñar a cómo hacer transiciones de papel roto. Como pueden ver aquí, tengo en la línea de tiempo mis tres videos, perdón. Una mujer agarrando el dinero, otra contándolo y otra igualmente contándolo. Vamos a arrastrar la carpeta de las transiciones a nuestro proyecto. La vamos a abrir y vamos a seleccionar la transición que deseamos. Vamos a seleccionar una al azar simplemente para efectos del video. Van a agarrar la transición y lo ponen más o menos como en el medio y se van a venir a donde esté la pantalla totalmente en azul, que no se vea nada de lo verde. Sería más o menos por aquí, es cierto. Lo vamos a ampliar un poco y aquí exactamente lo ponemos en el medio. Ahora bien, esto no se queda aquí, pues nos vamos a la sección de efectos, nos vamos al buscador y buscamos ultra o incrustación ultra y lo pegamos aquí. Aquí en teoría no pasa nada aún, la magia viene cuando seleccionamos aquí y nos vamos al color verde. Ahí ya vamos viendo que va tomando como forma el efecto. Un tip adicional que me acabo de acordar, esto de las esquinitas se lo cortamos un poco. Porque en este no lo tenía, pero hay otros, por ejemplo vamos a ver por acá, por ejemplo, que si ven en toda la esquina tienen como esto negro y después vuelve a lo verde. Entonces eso es como para evitar eso. Y para no pasar dolor de cabeza simplemente le quitamos la esquinita y nos salvamos de eso. Una vez que hemos llegado aquí, lo que vamos a hacer es subir estas dos secuencias y vamos a ampliar el primer video hasta donde termina la transición y el de abajo vamos a ampliarlo hasta donde comienza. Y les explico el por qué. Cuando la transición viene cogiendo la parte azul, se supone que es toda esta parte de abajo. Y la parte verde, bien cierto, es esta. Entonces la parte verde se tiene que ver hasta lo último. Y la parte azul se tiene que ver desde el principio. Seleccionamos nuestros dos videos y nos vamos a anidar. Y nos vamos nuevamente a incrustación ultra. Y aquí seleccionamos el color azul. Y vamos a ver más o menos cómo se va viendo. ¿Ven? Se ve la transición totalmente limpia. Ahora bien, si son como yo, que son muy detallistas, vamos a verlo. Por aquí, está viendo esta linecita negra que quieren que sea más pulcra. Simplemente nos vamos a seleccionar aquí, bajamos un poquito, limpieza mate y yo en lo personal siempre utilizo 50 en retrae, 50 en suavizar, perdón, en retraer o retrae en el Spanglish, eso que es, 50 en contraste y ya se ve más pulcro todo. Si, no sé si notan la diferencia, vamos a ver aquí, se nota la diferencia, ¿cierto? Así que yo soy muy perfeccionista en eso, así que eso es lo que hago. Así que haría el video más o menos y vamos a ver cómo es la transición por completo. Vieron, es una transición prácticamente limpia. Así que bueno, espero les haya gustado este tutorial y nos vemos hasta la próxima. No olviden dejar su comentario de ver cómo les pareció este hermoso video, suscribirse y darle like. Activen la campanita para seguir aprendiendo. Nos vemos.